Bienvenidos a Sabiduría de Dios. Suscríbete al canal y dale like. Génesis. Capítulos 11 al 20. Capítulo 11. Génesis 11. La Torre de Babel. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego». Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: «Edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra». Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo: «Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros». Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Los descendientes de Sem. Esta es la descendencia de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Después que nació Arpaxad, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas. A los 35 años, Arpaxad fue padre de Selah. Después que nació Selah, Arpaxad vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Selah fue padre de Eber. Después que nació Eber, Selah vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años, Eber fue padre de Peleg. Después que nació Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Peleg fue padre de Reu. Después que nació Reu, Peleg vivió 209 años y tuvo hijos e hijas. A los 32 años, Reu fue padre de Serug. Después que nació Serug, Reu vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Serug fue padre de Nahor. Después que nació Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años, Nahor fue padre de Terah. Después que nació Terah, Nahor vivió 119 años y tuvo hijos e hijas. A los 70 años, Terah fue padre de Abram, Nahor y Harán. Los descendientes de... Esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal, mientras Terah, su padre, aún vivía. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca. Esta era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terah reunió a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Terah vivió 200 años y murió en Harán. Los orígenes del pueblo de Dios. La época patriarcal. En las narraciones sobre los patriarcas se encuentran reunidos los recuerdos que conservó Israel acerca de sus antepasados más remotos. Estos relatos provienen en buena parte de la tradición oral, una tradición donde la historia se reviste de rasgos legendarios y que antes de ser fijada por escrito, se mantuvo viva en la memoria del pueblo a lo largo de los siglos. De allí la frescura y vivacidad de esas narraciones, casi siempre breves y anecdóticas, más interesadas en el detalle pintoresco que en la exactitud histórica, geográfica o cronológica. Los principales protagonistas de esta historia son Isaac y Jacob. La tradición los presenta como jefes de clanes, que se desplazan constantemente en busca de pastos y agua para sus rebaños. Todavía no forman un pueblo, ni poseen una tierra. El país de Canaán no es para ellos una posesión estable, sino el lugar donde residen como extranjeros. Pero Dios les promete una descendencia numerosa y les asegura que sus descendientes recibirán esa tierra en herencia. Sobre esta promesa divina gira toda la historia patriarcal. En virtud de esta promesa,
Dios se abre un nuevo camino en ese mundo que los primeros capítulos del Génesis nos presentan ensombrecido por el pecado. Así comienza la historia de la salvación. La época de los patriarcas se inicia con la vocación y culmina con la llegada de un pequeño grupo de israelitas a Egipto. Esto indica que la gesta patriarcal, como la promesa de que ellos son depositarios, está totalmente orientada hacia el futuro, hacia el éxodo de Egipto. En ese momento decisivo, el Señor intervendrá para formarse un pueblo consagrado a Él, dando así cumplimiento a las promesas hechas a Isaac y Jacob. Es el peregrino que vive pendiente de la promesa de Dios. La palabra del Señor irrumpió en su vida de una manera misteriosa e imprevisible, y lo puso en camino hacia un futuro totalmente nuevo. Obedeciendo a esa palabra divina, y sin otra garantía que su confianza en la fidelidad de Dios, rompió sus ataduras terrenas, sus vínculos nacionales y familiares, y partió hacia un país desconocido. Por ese acto de fe, que más de una vez se vio sometido a duras pruebas, sobre todo cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, él llegó a ser el padre y el modelo de todos los creyentes. El Dios que se reveló es aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. El relato bíblico lo pone bien de relieve al indicar que el patriarca, cuando recibió la promesa divina, era ya muy anciano y su mujer estéril. Así, el acontecimiento esperado, el nacimiento del hijo que daría continuidad a la promesa, no debe nada a la intervención de los hombres, sino que se realiza en virtud de la libre elección y del poder creador de Dios. A partir de el ámbito de la narración bíblica se estrecha cada vez más, hasta concentrarse exclusivamente en la historia de Israel. Pero esta limitación no implica falta de interés por las demás naciones, ya que a través de la bendición divina alcanzará finalmente a todas las familias de la tierra. Capítulo 12. Génesis 12. El llamado de Dios a Abraham. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo los cananeos ocupaban el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor, que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel, y estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y Ai, al este. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negev. Abraham en Egipto. Entonces hubo hambre en aquella región, y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba al país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: yo sé que eres una mujer hermosa, por eso los egipcios apenas te vean dirán: es su mujer, y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado en atención a ti, y gracias a ti salvaré mi vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa, y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón. Entonces fue llevada al palacio del faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado deferentemente y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas, asnas y camellos. Pero el Señor infligió grandes males al faraón y a su gente por causa de Sarai, la esposa de Abraham. El faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después, el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. Capítulo 13. Génesis 13. La separación de Abraham y de Lot. Desde Egipto,
Abraham subió al Negev, llevando consigo a su esposa y todos sus bienes. También Lot iba con él. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Después siguió avanzando por etapas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo, entre Betel y Ai, donde estaba el altar que había erigido la primera vez. Allí, Abraham invocó el nombre del Señor. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y carpas, y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso, se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo, los cananeos y los pericitas ocupaban el país. Abraham dijo a Lot: «No quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda». Lot dirigió una mirada a su alrededor, y vio que toda la región baja del Jordán, hasta llegar a Zoar, estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Así se separaron el uno del otro. Abraham permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región baja, poniendo su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. La renovación de la promesa. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: «Levanta los ojos, y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré». Entonces Abraham trasladó su campamento y fue a establecerse junto al encinar de Mambré, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Capítulo 14. Génesis 14. La campaña de los 4 reyes. En tiempos de Amrafel, rey de Senaar, de Arioc, rey de Elasar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goim, estos hicieron la guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Cemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Belá, es decir, de Soar. Todos ellos se concentraron en el valle de Sidim, que ahora es el mar de la sal. Durante 12 años habían estado sometidos a Kedorlaomer, pero al 13º año se rebelaron, y en el 14º año, Kedorlaomer y los reyes que los acompañaban llegaron y derrotaron a los refaitas en Asterot Carnaim, a los zucíes en Ham, a los emíes en la llanura de Kiriataim, y a los hurritas en las montañas de Seir, cerca de El Parán, en el límite con el desierto. Luego dieron vuelta hasta en Mispat, actualmente Cades, y sometieron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasasón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Belá, o Soar, avanzaron y presentaron batalla en el valle de Sidim a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goim, a Amrafel, rey de Senaar, y a Arioc, rey de Elasar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Al huir, los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras que los demás escaparon a las montañas. Los invasores se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y también de sus víveres. Y cuando partieron, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su hacienda, porque él vivía entonces en Sodoma. El rescate de Lot. Un fugitivo llevó la noticia a Abraham, el hebreo, que estaba acampado en el encinar de Mambré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner. Estos, a su vez, eran aliados de Abraham. Al enterarse de que su pariente Lot había sido llevado cautivo, Abraham reclutó a la gente que estaba a su servicio, 318 hombres nacidos en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. Él y sus servidores los atacaron de noche, y después de derrotarlos, los persiguieron hasta Jobá, al norte de Damasco. Así, Abraham
Recuperó todos los bienes, lo mismo que a su pariente Lot, con su hacienda, las mujeres y la gente. El encuentro de Abraham con Melquisedec. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Entrégame a las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le respondió: Yo he jurado al Señor Dios, el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que te pertenece, ni siquiera el hilo o la correa de una sandalia. Así no podrás decir: Yo enriquecí a Abraham. No quiero nada para mí, fuera de lo que mis servidores han comido. Solamente los hombres que me han acompañado, Aner, Escol y Mambré, recibirán su parte. Capítulo 15. Génesis 15. La promesa de Dios a Abraham. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos: No temas, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Después añadió: Tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra: No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: Mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. La alianza de Dios con Abraham. Entonces el Señor le dijo: Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño, y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. El Señor le dijo: Tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará, y después saldrán cargados de riquezas. Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres, y serás sepultado después de una vejez feliz. Solo a la 4ª generación tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Los kenitas, los kenicitas, los cadmonitas, los hititas, los pericitas, los refaim, los amorreos, los cananeos, los girgasitas y los jebuseos. Capítulo 16. Génesis 16. El nacimiento de Ismael. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: Ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. Ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán, cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió con Agar y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: Que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava. Y ahora, al ver que está embarazada, ella me mira con desprecio. El Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío. Abraham respondió a Sarai: Puedes disponer de tu esclava, trátala como mejor te parezca. Entonces Sarai la humilló de tal manera
que ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial, la fuente que está en el camino a Sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña, le respondió ella. Pero el ángel del Señor le dijo: Vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. Luego añadió: Yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le siguió diciendo: Tú has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre, será un asno salvaje. Alzará su mano contra todos, y todos la alzarán contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Agar llamó al Señor, que le había hablado, con este nombre: Tú eres el Roí, que significa Dios se hace visible, porque ella dijo: ¿No he visto yo también a aquel que me ve? Por eso aquel pozo, que se encuentra entre Cades y Bered, se llamó Pozo de Lahai Roí, que significa Pozo del vientre que me ve. Después Agar dio a Abraham un hijo, y Abraham lo llamó Ismael. Cuando Agar lo hizo padre de Ismael, Abraham tenía 86 años. Capítulo 17. Génesis 17. La circuncisión, signo de la alianza. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tus descendientes, toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a: Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días, serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en la casa, como los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Sí, tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza eterna. Y el incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne de su prepucio, será excluido de su familia, porque ha quebrantado mi alianza. El anuncio del nacimiento de Isaac. También dijo Dios a Sarai tu esposa: No la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones, y de ella nacerán reyes de pueblos. Cayó con el rostro en tierra, y se sonrió pensando: ¿Se puede tener un hijo a los 100 años? ¿Y Sara a los 90 podrá dar a luz? Entonces dijo a Dios: Basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Pero Dios le respondió: No, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza eterna. Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael. Lo bendeciré, lo haré fecundo, y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año próximo, para esta misma época. Y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de él. Entonces tomó a su hijo Ismael, y a todos los demás varones que estaban a su servicio, tanto los que habían nacido en su casa como los que había comprado, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, conforme a la orden que Dios le había dado.
Cuando fueron circuncidados, tenía 99 años y su hijo Ismael 13. E Ismael fueron circuncidados el mismo día. Y todos los varones de su servidumbre, los nacidos en su casa y los comprados a extranjeros, fueron circuncidados junto con él. Capítulo 18. Génesis 18. La visita del Señor a Mamre. El Señor se apareció junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo: «Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor». Ellos respondieron: «Está bien, puedes hacer lo que dijiste». Fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: «Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas». Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?» «Ahí en la carpa», le respondió. Entonces uno de ellos le dijo: «Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo». Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los períodos de Sara ya habían cesado. Por eso, ella rió en su interior pensando: «Con lo vieja que soy, volveré a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo». Pero el Señor dijo: «¿Por qué se ha reído Sara, pensando que no podrá dar a luz, siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo». Ella tuvo miedo y trató de engañarlo diciendo: No me he reído». Pero él le respondió: «Sí, te has reído». La intercesión en favor de Sodoma. Después, los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, y los acompañó para despedirlos. Mientras tanto el Señor pensaba: «Dejaré que ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así, el Señor hará por lo que ha predicho acerca de él». Luego el Señor añadió: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave, que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré». 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces se le acercó y le dijo: «¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los 2 corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia?». El Señor respondió: «Si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos». Entonces dijo: «Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad?». «No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor, pero volvió a insistir: «Quizá no sean más que 40. Y el Señor respondió: «No lo haré por amor a esos 40. Por favor», dijo entonces, «que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: «No lo haré si encuentro allí a esos 30, insistió. «Una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20.
No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y regresó a su casa. Capítulo 19. Génesis 19. La corrupción de Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos, e inclinándose hasta el suelo, les dijo, les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este servidor. Lávense los pies, y mañana bien temprano podrán seguir viaje. No, le respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistió tanto, que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Lot les preparó una comida, hizo cocinar galletas sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que tengamos relaciones con ellos. Lot se presentó ante ellos a la entrada de la casa, y cerrando la puerta detrás de sí, dijo, amigos, les suplico que no cometan esa ruindad. Yo tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré, y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos le respondieron, apártate de ahí. Y añadieron, este individuo no es más que un inmigrante, y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Luego se abalanzaron violentamente contra Lot, y se acercaron para derribar la puerta. Pero los 2 hombres, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz encegedora, de manera que ya no pudieron abrirse paso. La destrucción de Sodoma. Después los hombres preguntaron a Lot, ¿tienes aquí algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente, que Él nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Pronto les dijo, abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al despuntar el alba, los ángeles instaron a Lot, diciéndole, vamos, saca a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no salía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerlo fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él. Después que lo sacaron, uno de ellos dijo, huye, si quieres salvar la vida. No mires hacia atrás, ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas, para no ser aniquilado. Lot respondió, no, por favor, Señor mío. Tú has sido bondadoso con tu servidor, y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida. Pero yo no podré huir a las montañas, sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad. Es una población insignificante, donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Entonces él le respondió, voy a complacerte una vez más, no destruiré la ciudad de la que hablas, pero apúrate, refúgiate en ella, porque no podré hacer nada hasta que llegues allí. Por eso la ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeño poblado. Cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró en Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo. Así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. A la madrugada del día siguiente, regresó al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma, Gomorra y toda la extensión de la región baja, vio un humo que subía de la tierra, como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de
librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. El origen de los moabitas y de los amonitas. Lot salió de Zoar y subió a la montaña, donde se radicó con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. Entonces la mayor dijo a la menor: «Nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él. Así, por medio de nuestro padre, tendremos una descendencia». Esa noche dieron de beber a su padre, y la mayor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente, la mayor dijo a la menor: «Anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche, y acuéstate tú con él. Así tendremos una descendencia». Esa noche volvieron a dar de beber a su padre, y la menor se acostó con él, sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Capítulo 20. Génesis 20. Abraham y Sara en Gerar. Desde allí se trasladó a la zona del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo. Decía de Sara, su esposa: «Es mi hermana». Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelech y le dijo: «Tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada». Abimelech, que no había convivido con ella, le respondió: «Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? Y ella no lo confirmó diciendo que él era su hermano. Yo lo hice de buena fe y con las manos limpias». Dios le respondió durante el sueño: «Ya sé que lo hiciste de buena fe. Por eso yo mismo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no se la devuelves, ten la plena seguridad de que morirás tú y todos los tuyos». A la madrugada del día siguiente, Abimelech llamó a todos sus servidores y les contó lo que había sucedido. Y ellos sintieron un gran temor. Entonces Abimelech llamó y le dijo: «¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? Para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave. Tú has hecho conmigo lo que no se debe». Y añadió: «¿Qué te proponías al proceder de esa manera?». Respondió: «Yo pensaba que seguramente en este lugar no había temor de Dios y que me matarían a causa de mi mujer. Por otra parte, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso cuando Dios me hizo andar errante lejos de mi casa paterna, le dije: tienes que hacerme este favor. Cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano». Abimelech tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio y también le devolvió a Sara, su esposa. Después le dijo: «Mi país está a tu disposición, radícate donde mejor te parezca». Y a Sara le dijo: «He dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Esto eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo, y tú quedarás enteramente rehabilitada». Intercedió delante de Dios, y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus sirvientas, que volvieron a tener hijos, porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelech, a causa de Sara, la esposa de Abraham.